Saludos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos al programa Escudriñando la Frase, una serie de programas que vamos a presentarles a ustedes con el fin de que ustedes puedan ser edificados, que puedan aprender y, por qué no, salir de la ignorancia de muchas frases célebres que andan en las redes sociales, que son muy populares y que muchas personas las comparten y que nosotros tenemos el deber de analizarlas y de escudriñarlas para ver si realmente son ciertas, pesadas por supuesto a la luz de la palabra de nuestro Señor. Antes de empezar, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de exponer su bendita y santa palabra, explicando, escudriñando y analizando frases célebres, Señor, que están en las redes sociales y que las personas comparten. Esperamos que las personas que estén viendo y escuchando este video sean edificadas, que puedan aprender y, por qué no, que puedan salir de la ignorancia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, les invito a que no se desconecten de este video porque la frase que les traje es una frase muy célebre, muy famosa, y además de eso la he visto en muchísimos lugares de diferentes formas, de diferentes colores, con diferentes fondos, con diferentes diseños, y yo consideré traérselas a ustedes y exponerla para poderla escudriñar y trayéndoles un material que preparé para que ustedes me acompañen a poderla desmenuzar. ¿Qué les parece? Vamos a presentar la imagen para que ustedes la tengan de una vez. Espero que vayan tomando nota, que tengan un lapicero o una libreta a mano y puedan tomar nota. Esta sería la frase. La tienen en sus pantallas. La iglesia no es una comunidad de santos donde escasea el pecado, sino una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Ahí la tienen ustedes. Ahora bien, ¿qué opina usted acerca de esa frase? ¿La opinión suya está basada en el conocimiento que usted tiene natural? ¿O usted cree tener un conocimiento basado en la palabra de nuestro Señor para poderla juzgar, para poderla analizar, para poderla escudriñar? No estoy hablando de una opinión propia, estoy hablando de que si usted en este momento puede tener la capacidad de poderla analizar. Si no, para eso estamos nosotros y para eso les traje este material. ¿Qué opina usted de esa frase? ¿Está de acuerdo por completo con esa frase o está en desacuerdo? Pueden haber personas que estén de acuerdo, pueden haber personas que habiéndola leído hace unos segundos que la puse están en desacuerdo. Hay personas que dicen, bueno, estoy de acuerdo con la primera parte, pero no con la segunda parte, porque no sé si usted lo notó, tiene dos partes. Hay personas que dicen, estoy de acuerdo con la segunda parte, pero no con la primera. En fin, vamos a irlo aprendiendo. Lo cierto es que la frase, la iglesia no es una comunidad de santos, donde escasea el pecado, sino una comunidad de pecadores donde abunda la gracia, es necesario que la escudriñemos. Es necesario que la desmenucemos para ver qué tal esa frase. No tengo el autor, no sé quién la escribió. La he visto, como les repito, de muchos colores, de muchas formas, pero sí lo que he notado es que la intención de la frase sigue siendo la misma, desde el principio hasta el fin. Entonces, no sé quién la escribió, pero me llamó mucho la atención también que muchas personas la comparten en sus redes sociales. Entonces de ahí yo dije, es necesario hacer un material y crear tomar un video de esto, descubriendo la frase para esta en específico. Por supuesto que es primeramente, antes de empezar de lleno, es importante introducirlos a ustedes en que tenemos que tener el conocimiento y estar siempre enterados de que hay frases, no sé esta porque vamos a ir escudriñando, pero siempre tiene usted que saber que hay frases que, aunque sean dichas por algún famoso evangélico, religioso, político, cualquier persona, si es una frase que supuestamente está sacada de la palabra del Señor, nosotros vamos a tener la obligación inmediata de escudriñarla, de analizarla y no ponerles un sello de acuerdo antes de analizarla, porque es nuestra responsabilidad como cristianos. Estas frases, hay personas que comparten estas frases en sus redes sociales, que están de acuerdo con estas frases, también porque simplemente sin analizarlas, que es muy triste, pero les sonó muy bonito.
Suena muy bonita la frase, hasta creen que realmente pues, puede ser bíblica 100%. También hay personas que postean y comparten estas frases célebres porque encajan con sus maneras de vivir, porque caen como anillo al dedo de algo que están viviendo, en fin, tienen diferentes razones por las cuales las personas comparten este tipo de frases. Muchos utilizan versículos y frases, para que usted lo tenga siempre presente, que es algo que usted no puede obviar, tiene que estar siempre alerta, de que hay muchas personas que utilizan versículos o frases extraídas de acá, de la Biblia, de la palabra del Señor, para acomodarlas a sus propios modos de vida. Y lo que hacen es sacar de contexto el texto que está aquí escrito por nuestro Señor. Cuando pasa eso, entonces se tiende a confundir a las personas. Porque antes de eso tenemos que nosotros saber y conocer un poquito de lo que es, por ejemplo, la exégesis. Cuando una persona tiene una relación con el Señor, escudriña su palabra y el Espíritu Santo le revela la palabra del Señor para que sea entendida, para que sea analizada, para que también pueda ser bien interpretada y por supuesto vivida, las personas van a entender, por ejemplo, que cuando alguien explica la palabra del Señor de una forma adecuada, está haciendo una exégesis, que es realmente una sana interpretación de la palabra. Cuando la persona tiene una relación con el Señor bajo los principios que le acaba de mencionar y ve que lo que está pasando es que están introduciendo opiniones personales en la Biblia, están incrustando sus propias opiniones, automáticamente la persona va a saber que están haciendo una exégesis, que es incrustar pensamientos propios en lo que escrito está, que eso es por supuesto totalmente incorrecto. Entonces, gracias a lo anterior y a lo que les acaba de yo mencionar, nosotros podríamos ir descifrando, eso suena como una plataforma, podemos ir ya descifrando por qué camino tomar con esta frase. Si esta frase va teniendo connotación falsa o verdadera. Porque tal vez usted puede decir, bueno, ni falsa ni verdadera, porque hay frases que tienen un poquito de mentira y un poquito de verdad. Cuando una frase, cuando una predicación, cuando algo que está sacado de la palabra de nuestro Señor tiene un poquito de mentira, es una mentira completa. Con las cosas del Señor no se juega. Y cuando nosotros vamos a sacar un texto de la Biblia para poderlo compartir, ¿es verdad o es mentira? Pero no pueden haber medias verdades ni medias mentiras. Entonces, gracias a lo anterior ya podemos irlo descifrando. Se las voy a poner otra vez para poderla refrescar. Dice la frase: la iglesia no es una comunidad de santos donde escasea el pecado, sino una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Esa es la frase que vamos a empezar a escudriñar. Antes de escudriñar la frase, porque la frase se tiene que escudriñar definitivamente en dos partes, porque usted tuvo que haber notado, no sé si lo notó, que la frase está dividida en dos partes, o sea, tiene dos partes. Pero antes necesitamos hacer una distinción con una palabra que usted pudo haber visto ahí, que es la palabra más grande que pusieron, que es la palabra iglesia, y saber de qué tipo de iglesia se está refiriendo la frase, o todavía más importante, qué información maneja usted cuando le dicen la palabra iglesia. Cuando usted piensa en la palabra iglesia, ¿qué se le viene a usted a la mente? ¿Qué información tiene usted en su mente con respecto a la palabra iglesia? Opción 1. Iglesia como un templo, como una estructura hecha de cemento, de madera, con techo. Opción 2. Iglesia como cuerpo de Cristo, como la novia de nuestro Señor. Iglesia como miembros del cuerpo de nuestro Señor y nuestro Señor como cabeza. ¿Cuál de esas opciones se le viene a usted a la mente cuando le pronuncia la palabra iglesia? Sea sincero o sincera con usted mismo, porque así va a aprender. ¿Cuál de esas dos? Decir que la iglesia no es una comunidad de santos, porque ahí lo dice esa frase, donde escasea el pecado, es igual a decir que la iglesia tiene pecado, que las personas que asisten tienen pecado. Y en ese pecado, y ese pecado siempre estará en ella. Entonces ahí vamos a poder ir entendiendo con qué fin fue escrita esta frase.
Es ahí donde surgen algunas preguntas necesarias de responder por parte suya, porque las preguntas son para usted y esas preguntas usted las va a responder según el entendimiento y la información que usted tenga en este momento y le va a ser de mucha utilidad. Entonces es muy importante que usted se pueda responder qué considera usted acerca de la palabra iglesia, por lo menos para las personas que conocen o tienen o saben que es una iglesia. Cuando a usted le preguntan, por ejemplo, y hacemos nos retrocedemos un momento, que qué es una iglesia, usted tiene que saber en este momento qué significa para usted una iglesia, pero les traigo unas preguntas adicionales para que ya pueda usted irse estructurando un poquito más y pueda cuestionar. Número uno, si usted es de las personas que piensa que la iglesia es una estructura, que es un templo con techo, con paredes, pregunta número uno, ¿a qué van las personas a la iglesia? ¿Tiene la respuesta? Número dos, ¿qué hace un hombre con conciencia natural escuchando un mensaje en una iglesia? ¿Dónde coloca ese mensaje una persona que no haya vuelto a nacer? Número 3, ¿qué significaba congregarse para la iglesia primitiva? En esa misma pregunta, ¿qué significa para usted congregarse? Pregunta número 4, ¿qué significa congregarse para la nueva criatura? Si usted no ha vuelto a nacer, si usted no tiene una relación con el Señor y no ha vuelto a nacer, difícilmente va usted a responder esta pregunta. Pero si usted ya volvió a nacer, de seguro usted puede responderme a mí o responderse usted mismo qué significa congregarse para usted. Pregunta número 5. ¿Qué significa iglesia para la nueva criatura? La anterior era ¿qué significa congregarse? La pregunta actual, ¿qué significa iglesia para la nueva criatura? Pregunta número 6. ¿Qué significa ir a la iglesia el día de hoy? Hoy en día, para usted, ¿qué significa ir a la iglesia? 7. ¿Es igual congregarse a pertenecer a la iglesia de Cristo? ¿Usted qué opina? 8. ¿Puede haber un mismo espíritu en una iglesia donde hay pecadores y nuevas criaturas? ¿Cuál es su opinión? 9. ¿Es el mismo entendimiento, interpretación y vivencia de la palabra para las nuevas criaturas que van a una iglesia como para las personas naturales o que no han vuelto a nacer que van a una iglesia? Pregunta número 10. ¿La iglesia primitiva se congregaba en algún templo? Pregunta número 11. ¿Qué es una iglesia actual según la sociedad evangélica moderna? ¿Es una iglesia donde usted la asocia con aire acondicionado, shows, música, butacas, diezmos, profetas, apóstoles, superapóstoles, etcétera? ¿Con qué asocia usted la palabra iglesia según la sociedad evangélica moderna? Con esas 11 preguntas, usted puede ir ubicándose cuál es su significado personal de la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque en esa frase, no sé si usted lo vio, la palabra iglesia la ponen en grande, la ponen como lo más importante. Entonces, con esas 11 preguntas, usted puede ubicarse acerca del significado de la iglesia que usted tiene. Lo que debemos aclarar, algo muy importante acá que tenemos que aclarar, es que cuando nuestro Señor Jesús se refiere a su iglesia, se está refiriendo al pequeño remanente, a los que somos parte de su cuerpo como organismo vivo y Él como nuestra cabeza. Eso tenemos que dejarlo muy claro. Bueno, habiendo entonces ya explicado esa plataforma, vamos a ver si todo está bien por aquí, perfecto. Si ya expliqué esa plataforma, ya dimos una introducción, bueno, entonces vamos a introducirnos en la frase. ¿Qué decía la frase? La iglesia no es una comunidad de santos donde escasea el pecado, sino una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Primera parte, vamos a escudriñar la primera parte, ¿de acuerdo? Muchos dicen,
no hay un solo justo, y por ahí va. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que no hay ninguno solo justo, justo solo Dios, justo solo nuestro Señor Jesús, no hay nadie justo en esta tierra. Bueno, justo y perfecto solo Dios, porque lo asocian, ¿verdad? Hay algo muy importante, lo sacan de acá. Otra cosa es que saquen un texto de contexto. Pero lo cierto es que cuando una persona o cuando alguien asegura que no hay un solo justo, ¿está en la Biblia eso, Randall? Sí está en la Biblia, pero no lo interpretan de la forma correcta, como les mencioné anteriormente. Esas personas que dicen que no hay un solo justo, lo asocian con que todos somos pecadores y para apaciguar su vida de pecado, ponen esa frase y se arropan de esa frase y la abrazan esa frase y viven con esa frase. Y dicen, es que eso está escrito en Romanos 3.10. Ciertamente en Romanos 3.10 está escrito donde Pablo cita que no hay un solo justo, ni aun uno. Pero Pablo lo que dice es, como está escrito. Pablo, antes de decir que no hay un solo justo, ni aun uno solo, dice, como está escrito. Pero, ¿qué significa eso, como está escrito? Porque Pablo se está refiriendo y está citando Eclesiastés 7.20, aquí yo lo tengo, Eclesiastés 7.20, donde en Eclesiastés 7.20 en el antiguo pacto hablaba y decía claramente que no hay ni un solo justo, aquí lo tenemos. Eclesiastés 7.20, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, eso lo dijo Pablo. Pero lo que estaba diciendo Pablo no es que en ese momento que Pablo estaba predicando, así estaba el mundo o así estaban todos los cristianos. Estaba diciendo y estaba citando lo que estaba escrito en el antiguo pacto. Lo que muchas personas, cuando hacen este tipo de frases y este tipo de aseveraciones, lo que no quieren es que usted se dé cuenta que más adelante, ahí mismo en Romanos 3.24, ya encontramos que hay justos, que ya hay justificación, que son los que han sido justificados y que hay personas que ya han sido justificadas por la gracia mediante nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No, no se contradice, porque Pablo lo que hace es citar el antiguo estado de las personas o el estado verdadero de la humanidad hasta el día de hoy, por supuesto. Una persona que no haya recibido al Señor está en pecado. Una persona que no se haya arrepentido genuinamente y no haya pedido perdón al Señor no ha recibido el perdón de pecados, por supuesto. Pablo estaba haciendo cita de Eclesiastés para ver cómo era el estado de la humanidad. Acto seguido, ahí mismo en Romanos 3.24, ya ahora nos explica que por medio de la expiación de nuestro Señor, por medio de su perfecta obra en la cruz, ahora sí podemos ser justificados. Ojo, no es que todos están justificados, es que toda la humanidad tiene la oportunidad de ser justificada cuando se arrepienta cada quien y pida perdón, como está en Juan 3.16. Aquel que tome la decisión, aquel que se arrepienta, que recapacite de sus malos caminos, que se vuelva a los caminos del Señor, que pida perdón, que se arrepienta de todo su pecado y le pida perdón al Señor, el Señor le va a perdonar. Es decir, por la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, va a venir a ser justificado. Pero eso no lo enseña la gente. Porque es más fácil decir que no hay ni uno solo justo, que todos somos pecadores, porque eso se acopla y eso encaja como una piecita de rompecabezas con muchas de las vidas de las personas, inclusive que predican en los púlpitos, que están llenas de pecado y que se acomodan y que lo más peligroso de todo esto es que engañan al pueblo, haciéndole creer al pueblo que todos son pecadores, y así no está. Se lo estoy diciendo a la luz de la palabra y ya se lo expliqué. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A estos mentirosos que dicen que todos son pecadores, sacando de contexto Romanos 3.10? ¿O al Señor que en un hilo conductor nos muestra en Eclesiastés 7.20 que no hay justo? ¿De acuerdo? Pero en Romanos 3.24 ya podemos ser justificados. ¿A quién le creemos? ¿Al que creó esta frase o a lo que dice nuestro Señor? Digo que podemos ser justificados porque eso es una decisión de cada quien. ¿Y a quién le creemos? Porque usted va a tener
la responsabilidad, usando su propio libre albedrío, de creer en esto que le estoy exponiendo, según lo que yo creo, o seguir creyendo en estas frases. Entonces, esa es su responsabilidad. Esa es la primera parte que tenemos que entender acerca de esta frase. Vamos a la segunda parte, ¿qué les parece? La segunda parte, bueno, vamos a hacer un recuento rápido. Acuérdense que la primera parte dice, la iglesia no es una comunidad de santos donde escasea el pecado. Esa era la primera parte, ya se las expliqué. ¿Cuál es la segunda parte? Sería, la iglesia es una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Ahí está escrito, se lo voy a poner otra vez para que lo tenga ahí. Aquí lo tiene la frase. Yo no la inventé, esa frase está en todo lado. La primera parte ya la acabamos de escudriñar. La iglesia no es una comunidad de santos donde escasea el pecado. Y la segunda parte, que sería exactamente lo mismo, tomándolo como a la iglesia, donde dice la iglesia, sería la iglesia es una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Vamos a ver, vamos a quitar acá para que ya puedan tener la imagen de esta. Denme un segundo. Vamos a ver aquí. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que ya ustedes van a tener, ya pueden ir pesando a la luz de la palabra esta frase y vamos a ver la segunda parte. Según su conocimiento, pero conocimiento bíblico, de interpretación bíblica de nuestro Señor Jesús, ¿cree usted que la iglesia es una comunidad de pecadores? ¿Cree usted que la iglesia es, como dice esta frase, que es una comunidad de pecadores donde abunda la gracia? ¿Y de dónde sacan eso? Pecadores, donde abunda el pecado, donde sobreabunda la gracia, también lo sacan de acá. También lo sacan de acá. Las herejías, ¿de dónde salen? De la palabra del Señor. No hay ninguna herejía que salga de otro lugar. Todas las herejías de estos mentirosos salen de aquí. De aquí es donde salen. La segunda parte dice así, como se les acaba de decir. Eso sale del texto donde dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso está en Romanos 5:20, pero usted lo puede leer. Ahí dice, de ahí toman. Ven, como en Romanos 5:20 dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces inducen a la persona al error, porque eso les hace creer que sin importar la vida que llevan cualquier persona, va a sobreabundar sobre ellas la gracia de Dios. No importa si usted es pecador, vicioso, alcohólico, agresor, mentiroso, cualquiera de la lista que está aquí en la Biblia de lo que la persona, por lo que está apartada del Señor, por su pecado. Cualquiera de esa lista, cualquiera de esos pecados le hacen creer que no importa cuál sea su pecado y cuál sea la sombrilla que usted tiene como pecado, hay una sombrilla más grande que es la gracia del Señor. Entonces inducen a la persona a que siga viviendo como quiere vivir, porque es más grande la gracia, es más grande el poder de Dios, es más grande para lo que usted es. Y por ahí se van, que somos unas personas inmerecidas, no merecemos la gracia, que vivimos en la depravación total, que el pecado nunca se puede quitar del hombre porque todos son pecadores, que usted nunca va a poder quitar el pecado porque el pecado se lo inyectó a Adán. Entonces se meten en un montón de cosas, haciéndole creer y minimizándole a usted su pecado, haciéndole creer que la gracia del Señor está por encima de todo eso. Pero eso es falso, porque el pecado no se puede minimizar. ¿Y sabe por qué el pecado no se puede minimizar? Porque es lo que separa al hombre de Dios. El pecado es lo que separa al hombre de Dios, lo que tiene al hombre muerto espiritualmente hablando. Eso fue lo que separó a Adán y Eva de Dios, el pecado. Usted no lo puede minimizar. Busque la palabra del Señor, averigüe cuáles son los pecados y se va a dar cuenta que usted por incrédulo, por no conocer a Dios, por no amarle según lo que dicta la palabra, por no vivir en obediencia, aún los que han vuelto a nacer, y minimizar ese pecado oculto que usted tiene y hacerle caso a estos mentirosos que crean estas frases bonitas, por eso usted se va a perder si no recapacita pronto. Y minimizarlo diciendo que el pecado abunda pero que la gracia sobreabunda es un peligro total. Es como que usted vaya en una carretera
a 150 kilómetros por hora y usted obvie y no le importe el rótulo donde dice no exceda de más de 80 kilómetros porque la calle está mojada, porque hay curvas y que a usted no le importe eso. Minimizar el pecado creyendo que la gracia sobreabunda sobre ese pecado no se debe hacer. Y si usted predica eso, tiene que arrepentirse, porque si hay personas que se pierden por usted, usted va a tener doble responsabilidad delante del trono del Señor. Entonces vuelvo y repito, eso se sale del contexto, esto sale del texto, perdón, disculpen. ¿De dónde sale eso de que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia? De Romanos 5:20, ustedes lo pueden leer. ¿Desde el pecado de Adán ha abundado el pecado? Sí. ¿La humanidad está sumida en pecado? Sí. ¿Está convencida de su pecado? Sí. ¿En este momento el mundo está en pecado? Sí. Pero desde la obra de nuestro Señor Jesucristo y la perfecta obra en la cruz, ahora ya abunda la gracia. No es que esa gracia opaca todo el pecado del mundo, sino que la gracia va a estar ahí y la salvación del Señor va a estar ahí para cualquier oído que esté atento a escuchar las palabras del Señor y una predicación de salvación para que se pueda arrepentir, que pueda pedirle perdón a Él y que pueda volver a nacer y que el Espíritu Santo venga en Él y pueda tener una relación con el Señor. El pecado era y sigue siendo mucho en la humanidad, es decir, sigue abundando en la humanidad. Y lo peor es que es lo que tiene la gente muerta, como le explicaba anteriormente, separada de Dios. Muerta significa separado de Dios, muerto espiritualmente hablando, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se explica que sobreabunda la gracia para que no lo tomen como un paraguas sobre otro paraguas, como le explicaba? Es que nuestro Señor está por encima del pecado, ya lo entendemos, eso es fácil de entenderse. Y tiene la potestad de perdonarle a usted sus pecados y sobreabundar con su gracia, eso sí, Él va a abundar con su gracia el día en que usted tome la decisión de arrepentirse y pedirle perdón y reconocerlo a Él como su único Dios, su único verdadero Dios y su único santo Dios. Entonces, no significa de ninguna forma que en medio de su vida de pecado Dios cae encima. No significa que su vida de pecado es como una pared mal pintada, llena de humedad, donde en lugar de llegar y arrancar toda la pudrición de esa pared, dejarla lista para volverla a pintar, muchas personas creen que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, es nada más llegar y meterle pintura nueva encima de la pintura vieja. Recuerde que el Señor a nosotros nos explica muy claramente lo que es poner vino nuevo sobre odre viejo, donde no va a ser nunca posible, nunca va a ser posible y nunca se vaya a engañar usted de que en medio de su pecado vaya a haber una restauración en el Señor. Antes de eso tiene que haber una nueva criatura, porque en esa nueva criatura es que se van a hacer nuevas las cosas. Esa nueva criatura es la que está llamada a cumplir el mandamiento que está en Efesios 4, 22, 23 y 24, de despojarse de todo lo viejo, de renovar una mente y de vestirse en la imagen del celestial. Antes de eso no va a poder usted entender qué es realmente que sobreabunda la gracia sobre el pecado, porque seguiremos entonces tomando, por ejemplo, ese ejemplo. Ustedes lo saben muy bien. Les doy un ejemplo también muy sencillo para las personas, por ejemplo, que pintan. Cuando un carro tiene, ya tiene corrosión o se herrumbró o se pudrió la lata, si usted es un buen pintor, usted sabe que usted no puede simplemente echarle Premier y volverle a echar pintura encima. Hay gente que lo hace, sí. Hay pastores y predicadores que predican esto, de que todo se tapa, sí. Pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace? Usted tiene que arrancar toda la pintura, tiene que lijar, tiene que preparar nuevamente el metal, sanearlo y ahora sí encima de lo nuevo volver a construir. Así nos pide a nosotros el Señor que hagamos las cosas,
que haya una nueva criatura, que todo sea hecho nuevo por medio de un arrepentimiento, para que Él pueda venir y habitar en nosotros y que Él, Espíritu Santo, nos revele lo que es de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, dentro de nosotros, a nuestra nueva criatura. Entonces, esa frase donde dice que la iglesia es una comunidad de pecadores donde abunda la gracia, si estamos hablando de la iglesia como organismo vivo de nuestro Señor Jesús, falso. Esa frase está falsa. Nunca la acepte, nunca la comparta. Si estamos hablando de una iglesia, de una estructura, de un templo donde las personas se congregan, y usted me dice es que en ese templo está lleno de pecadores, también salta la duda de que una iglesia cristiana, una iglesia que se dice ser cristiana, no puede estar llena de pecadores. ¿Por qué? Porque el pastor que predique ahí, cada día que predique, tiene que confrontar el pecado y tiene que hacer que las personas sean confrontadas una y una cada vez, para que las personas terminen tomando una decisión de sí aceptar el arrepentimiento, de sí arrepentirse de su vida o simplemente rechazar el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque acuérdese que el Señor a nadie tibio va a ser aceptado por el Señor. Y eso es algo que también tenemos que aprender. ¿Por qué el Señor dice que es mejor frío o es mejor caliente? Pero tibio no. Es mejor frío inclusive que ser tibio. Y usted diría, no, pero es que tibio es un poquito cerca del caliente. Para el Señor no es así. Hay muchas personas que dicen ser cristianas y que son tibios, pero el problema es que no están ni fríos ni calientes, y esos el Señor los va a vomitar. ¿Y por qué los va a vomitar? Porque esos dicen estar dentro del cuerpo de Cristo, pero el Señor los va a vomitar porque no son parte de su organismo. En aquel día el Señor los va a vomitar. Pero si una persona acepta que es frío, es decir, que está apartado de Dios, que está cometiendo pecado, que está sumido en sus delitos y pecados, esa persona que acepta que fría, que está perdida, tendrá la oportunidad de en cualquier momento de aceptar el evangelio, arrepentirse, pedir perdón. Y las personas que están, los que se refiere que son calientes, pues se refiere a los cristianos que ya volvieron a nacer, que son hijos de Dios y que están en un proceso de búsqueda de la perfección, en búsqueda de la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas frases están llenas y listas para ser consumidas por los tibios. Estas frases están llenas de comida chatarra que venden en las esquinas, llenas de grasas saturadas, llenas de gaseosas, llenas de un montón de cosas que lo que hacen es enfermar el cuerpo, así como la comida chatarra enferma el cuerpo. Estas enseñanzas y estas frases chatarra envenenan y enferman el espíritu y defraudan el alma también de las personas. Los sume en un adormecimiento, en un engaño, y los deja suspendidos. Y en el momento menos esperado va a venir su muerte, o va a regresar nuestro Señor Jesucristo y lo va a encontrar a usted dormido, o usted se va a morir tibio, creyendo y apropiándose de estas frases que son mentiras. Entonces, por supuesto que ya usted ya se dio cuenta que esa frase es mentira de principio a fin. Y aunque fuera mentira una parte y verdad otra parte, tenemos que catalogarla como mentira total, porque una media verdad es una mentira. Ahora bien, la nueva criatura, este mensaje ya es para las personas que se dicen ser cristianas, para que sigan teniendo cuidado de lo que comparten en sus redes sociales. Denme un segundo para ver si estamos bien, estamos transmitiendo, vamos a ver bien, perfecto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si usted dice ser cristiano y usted ya volvió a nacer y es una nueva criatura, usted tiene la obligación de iniciar y desarrollarse conforme escrito está en Efesios 4, 22, 23 y 24 que les mencioné anteriormente. Que esos son mandamientos para la nueva criatura, no son consejos, son mandamientos. Despojarse no es un consejo. El Señor no le dice a la nueva criatura, si usted gusta, tome en consideración despojarse del viejo hombre. No, inspira a Pablo para que Pablo nos indique a nosotros, que somos nuevas criaturas, un mandamiento, que es despójese
de su vieja mujer, despoje de su viejo hombre. La segunda parte, que es renovarse. El Señor no dice, traten de renovarse. Mire, eso es un consejo para que... No. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor nos da un mandamiento y nos dicen, renuévense, renueven vuestras mentes. Y la tercera parte de Efesios 4, 22, 23 y 24, tampoco es un consejo el hecho de, si usted quiere, vístase con la imagen del celestial. Si usted quiere, tome el carácter de Cristo. No, nos exige, nos da un mandamiento de que toda nueva criatura tiene la obligación de crecer espiritualmente, escudriñar la Biblia. Si una persona ya volvió a nacer y ya es una nueva criatura y tiene el Espíritu Santo en él, esto le va a ser revelado. No es lo mismo que una persona, no es lo mismo si usted no se ha convertido al Señor, si usted no ha pedido perdón, si usted no se ha arrepentido y no es una nueva criatura, esto lo va a leer como un libro de historia. Pero escrito está que si usted se arrepiente y pide perdón y vuelve a nacer, a esa nueva criatura, el Espíritu Santo va a tomar de nuestro Señor y le va a hacer saber a usted todo lo que está escrito y se le va a revelar a usted y se le van a caer a usted las vendas de todo lo que está escrito y va a entender, por más ignorante que usted sea, por más del letrado que usted sea, el Señor le va a capacitar a usted. En lo poco que le capacite, usted lo va a reproducir. Entonces, Efesios 4, 22, 23 y 24 son mandamientos, no son consejos necesarios de cumplir para que en una relación con Dios, por medio de la obediencia y escudriñamiento de la palabra, el Señor le vaya revelando sus pensamientos plasmados en la Biblia, en su palabra, sus intenciones, su vocabulario, su glosario, a fin de que usted, es decir, con el objetivo de que usted maneje un mismo vocabulario con él. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas personas leen esa frase que les estamos escudriñando hoy y no saben interpretar ni siquiera las palabras ni los términos. Por eso es importante conocer el glosario del Señor y saberlo interpretar, para uno poder entender cuál es el mensaje que está oculto detrás de una frase de esas. ¿Cuál es el mensaje que está oculto detrás de esa frase? Simpleza, siga usted con su vida de pecado, tranquilo, no hay ningún problema, Dios es más grande que ese pecado. No le cuentes a Dios tus problemas, o no sé, el Señor es más grande que tus problemas. Ese montón de palabrerías que de hecho muchas están sacadas de acá, pero fuera de contexto, para que la persona se apacigüe, para que la persona se arrope, se siente calientita, para que la persona siga con su simpleza y siga con ese modo de vida peligroso que es apartado de Dios. Para que cuando se hable de iglesia es importante que usted maneje el mismo glosario del Señor, sus pensamientos, sus preceptos, sus conceptos, en medio de una relación con Él por medio de la obediencia. Para que cuando se hable de iglesia, usted, habiendo desarraigado el término de iglesia que tenía el viejo hombre o la vieja mujer, tenga usted y maneje el término de iglesia que maneja nuestro Señor Jesucristo aquí en su palabra. Iglesia para el hombre natural, estructura física de madera con aire acondicionado, butacas, show, circo, gritos, revolcamientos en el piso, balbuceos, yo declaro, yo confieso, en este momento, yo te digo, todo eso, falso. Eso es la iglesia para el hombre natural. Butacas, altares, luces, aire acondicionado, flashes, hielo seco. Una discoteca se le queda atrás a las iglesias modernas. Iglesia para la nueva criatura, pueblo, la novia del Señor, ser parte del organismo vivo del Señor. El concepto que maneje, el concepto que maneje usted en este momento en la iglesia va a determinar su estado espiritual. Si para usted iglesia es una estructura, su estado espiritual es natural. Si para usted iglesia es organismo vivo del Señor y usted aún, si se siente parte de ese organismo, su conciencia ahora es espiritual. El techo de su conocimiento y su raciocinio va a determinarlo su conciencia. Conciencia natural, razonamiento natural, opiniones naturales. Conciencia y conocimiento espiritual,
razonamiento y opiniones espirituales basados en la palabra del Señor. Entonces podemos entender que para muchos decir que la iglesia está llena de pecadores es una verdad. Ciertamente, que una persona diga que la iglesia está llena de pecadores, ciertamente es verdad, dentro de la mentira. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para muchos una iglesia significa una estructura. Entonces es cierto, hay estructuras donde se llenan de miles de personas todos los fines de semana, pero lo que están adentro es un montón de simples que no han querido pedirle perdón al Señor y arrepentirse. Entonces quieren seguir en la música, quieren seguir en un montón de cosas, trayendo las cosas del mundo y metiéndolas a la iglesia, y quieren seguir en eso. Hace un poco tiempo, hace unos días, me peleé con una persona, no me peleé, pero una persona se enojó conmigo porque utilizaron para hacer una promoción de una iglesia disque cristiana aquí en Costa Rica. Fíjese usted que utilizaron la intro de una canción de rock en inglés del mundo. No voy a entrar en detalles porque eso pasa cada rato. Utilizan intros de reggaetón, utilizan salsa, utilizan merengue, cualquier cosa del mundo y la meten en la iglesia. Definitivamente eso no es cristiano, no tiene nada que ver con cristiano. Entonces yo lo que hice fue poner en mis redes cómo es posible que una iglesia de disque corte cristiano utilice una intro de una canción de inglés del rock para promocionarse. Y se me vinieron encima dos personas que definitivamente creo que eran los papás de la muchachita que hizo ese video, diciéndome que qué bárbaro yo, que cómo es posible que yo haya increpado esta situación y que yo no tengo sensibilidad porque la que hizo el video fue la chiquita y que no, pero es que yo no tengo la culpa de eso. Los que tienen la culpa de eso, de la ignorancia de los jóvenes y los niños hoy en día son los padres. Yo no. Yo no tengo la culpa de haber despertado a esa niña diciéndole que estando utilizando una intro de una canción en inglés, está haciendo todo mal y que se está confundiendo ella y está en lo incorrecto y está confundiendo a los demás. Y peor aún, padres que se dicen ser cristianos respaldando esa herejía, esa confusión. Y sigue la necedad de meter las cosas del mundo en la iglesia, de meter opiniones en los púlpitos, de meter situaciones personales en los púlpitos y olvidarse de la verdadera intención de nuestro Señor para que el pueblo despierte, para que usted pueda tener la oportunidad de pedir perdón y arrepentirse. Pecadores, para el hombre natural, viejo hombre, somos todos. Desde la perspectiva y opinión de una persona con razonamiento natural, pecadores somos todos. Pero pecadores, el término pecadores para la nueva criatura, según lo que nos explica y nos da a nosotros la revelación de nuestro Señor, el término pecador para la nueva criatura debe ser siempre que es una persona muerta espiritualmente, apartada de Dios, por causa de su propia decisión de no creerle a Dios. De no creerle a Dios. ¿Nota la diferencia? Por eso es que cuando al principio presentamos esta frase, muchos estuvieron de acuerdo y otros estuvieron en desacuerdo. Pero puede ser que tal vez ustedes estén en desacuerdo porque no, simplemente porque no, pero no porque manejaba estos principios. ¿Qué principios manejamos? ¿Qué doctrinas del Señor se tocaron en esta escudriñamiento, en este análisis? Les expuse Biblia con respecto a la doctrina de pecado. Hablamos también de la doctrina de la salvación y hablamos de la doctrina de la santidad. Solamente en esta frase tan pequeña que le está haciendo tanto daño a las personas. Vamos a ver cómo está todo por acá. Perfecto. Entonces, el problema viene cuando le hacen creer a las personas que esta frase es una verdad absoluta que debe ser aceptada y compartida incluso por el cristiano. Porque tratan de acomodar las palabras y las frases a sus propias formas de vivir. No lo olvide. Cuando alguien dice, voy a ir dejando el pecado poco a poco, por ejemplo, ¿quién dice eso? ¿La nueva criatura o el viejo hombre? Definitivamente el viejo hombre. ¿Por qué? Porque en nuestro Señor Cristo Jesús todo es hecho nuevo. Y el que es de Dios no peca. Entonces, es un engaño que
en estos templos, en estos lugares, tengan que seguir las personas en su pecado, sin ser confrontados, sin tomar una decisión pronta, ya sea de arrepentirse o simplemente seguir en su vida de pecado, que en eso también el Señor no tiene ningún problema al final. Porque el Señor está ahí, esperando que usted tome la decisión, pero si usted no la toma, dice la palabra que la persona es entregada a la perdición también. Entonces, bien, es importante tener en consideración todo esto para que usted pueda tomar una decisión de cuando se le aparece esta frase, si la acepta, si la rechaza, si la comparte o si no la comparte. Ok, tenemos algunas ya conclusiones, con esto vamos cerrando. Las personas que toman este tipo de mensajes y tergiversan la palabra de nuestro Señor, definitivamente son personas sin temor de Dios alguno. Personas gobernadas por sus mentes naturales o también nuevas criaturas destruidas y conquistadas por su viejo hombre. Frases con palabras claves que confunden. En este caso, esta frase, utilizan palabras claves extraídas de la Biblia para confundir a las personas. Y bueno, en fin, es importante, por ejemplo, manejar algunas palabras claves que les traje para que vayan en contra de palabras claves utilizadas. Palabras claves que confunden, que encontramos en esa frase. Santos, esa palabra confunde mucho a las personas porque cree que es cierto, pero ya aprendimos un poquito acerca de la doctrina de la santidad. Ahí les di algunas pinceladitas. También confundió mucho la palabra pecadores, pero también aprendimos un poquito lo que tiene que ver con, ahí les di algunas pinceladitas de lo que es la doctrina de pecado. También confundió mucho la palabra gracia, porque gracia lo ven como, ¿verdad? Como ya les expliqué, un paraguas más grande que el que tenemos nosotros. Gracia significa recibir lo que no merecemos, estamos claros con eso, pero también aprendimos un poquito acerca de la gracia y cómo se recibe la gracia. Ciertamente no se hace nada, no hay obra para recibir la salvación, es lógico, pero lo que usted tiene que hacer sí para recibir la salvación es arrepentirse y pedir perdón. Conclusiones, con esto termino. Tengo 7 conclusiones nada más. 1, el entendimiento y el raciocinio estará sujeto siempre al género de la información que usted maneje. Conclusión 2, el hombre natural entenderá esta frase según la información natural, pero la nueva criatura en Dios, cristiano en crecimiento espiritual, obediente a la palabra y con una relación con Dios, podrá interpretar la mentira que está detrás de esta frase. 3. Esta es una frase que esconde muchas mentiras en tan pocas palabras. Es una de las frases más engañadoras y peligrosas para ser aceptadas y compartidas por alguien que se diga ser cristiano. 4. Es una frase creada por y para personas simples y conformistas. 5. Es una frase creada por personas sin temor de Dios. 6. Es una frase creada para que el pueblo siga durmiendo. 7. Es una frase creada por y para engañadores. Si esa es una persona que no solamente compartió esta frase, sino que pensaba que esta frase era cierta y hubiese dio cuenta que era mentira, y usted está recapacitando hoy y usted está diciendo, ok, esto yo no lo sabía. Qué montón de mentiras habían detrás de esta frase que decía ser verdad. Y usted hoy ha entendido que usted ha vivido engañando y engañado por un comportamiento respaldado por esta frase. Por ejemplo, hoy hay una oportunidad para 2 tipos de personas. Hoy voy a hacer un llamado para 2 tipos de personas. Primero, para la persona que engaña con esta frase y se ha engañado a sí misma con esta frase, haciéndole creer a los demás que son cristianos, que tienen una relación con Dios, pero es mentira. Viven una vida de pecado, haciéndole creer a la gente que viven bien. Esa es una persona que quiero dirigirle este llamado. Y a la segunda persona que quiero dirigir este llamado es a la persona que ha aceptado que está
fuera de Cristo, que ha vivido una vida desenfrenada de pecado, que vive una vida de desastre, pero que hoy usted está recapacitando y está diciendo, yo quiero tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Quiero pedirle perdón a Él por mis faltas, por todos mis pecados. Quiero arrepentirme y volver a nacer. A estas dos personas les hago este llamado. Y si usted bien lo tiene, yo le puedo guiar a usted con una oración que puede cambiar su vida de hoy para siempre. Y le puede decir usted al Señor ahí donde está: Señor Jesús, gracias por esta enseñanza, mis ojos han sido abiertos. Hoy entendí que no solamente camino apartado de usted, Señor, sino en contra suyo, Señor. Pero hasta aquí, hoy llegó esta clase de vida. Quiero cambiar mi vida. No quiero solamente solucionar mis problemas. Quiero cambiar mi vida hoy, Señor. Por eso me arrepiento de mis pecados. Profundamente arrepentido, Señor, le pido perdón a usted por haber manchado su nombre, Señor. Por haber vivido esta clase de vida en perjuicio, Señor, de muchas personas y de mí mismo. Y también de su nombre. Le pido perdón por haber pisoteado su sangre preciosa, Señor, con mis actos, y haber escupido su rostro con todo lo que yo he hecho y he dicho. Hasta aquí doy un alto, Señor, y le pido a usted perdón, para que su sangre preciosa lave mis pecados, y su Espíritu Santo venga a mí, y haga de mí una nueva criatura, Señor. Y a partir de este momento yo tener una relación con usted, con esta nueva criatura que nace hoy en mí, y poder escudriñar la palabra, Señor, y conocer de su glosario, y que su Espíritu Santo se me revele a mí por medio de las Escrituras. Poderle conocer, poderle servir, poderle amar y tener una relación con usted, Señor, hasta el final de esta vida. Hasta que yo me muera o usted venga. Que así sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si nosotros le podemos ayudar en algo, la iglesia Efesios 4:23 está en las redes sociales. Usted nos puede buscar, nos puede enviar un mensaje. El teléfono del pastor Tibor Mesaros es el 8842-2408. Si necesita consejería, es gratuita. Mi teléfono es el 8897-2931. En lo que le podamos ayudar y le podamos servir. Nos vemos en un próximo programa, si así el Señor lo permite. Que esté muy bien. Hasta luego.